Queridos amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buen día, bienvenidos a nuestro canal de Grupsel Asesores Empresariales. En esta oportunidad trataremos un tema laboral respecto a los contratos sujetos a modalidad. Para tal caso vamos a revisar lo que es el Decreto Supremo número 003-97-TR para poder tratar algunos puntos importantes respecto a la contratación de personal sujetos a modalidad. En efecto, encontramos en el artículo 53 respecto a la, digámoslo, modalidad que se puede celebrar cuando estamos frente a la contratación de un personal. Pero para este caso vamos a revisar el artículo 58 respecto al contrato por necesidad de mercado. Creemos que es un contrato que naturalmente es el más usado y que de alguna u otra forma pues los empleadores toman para poder contratar personal y naturalmente pues seguir los lineamientos de la norma que los establece. En efecto, el artículo 58 nos precisa que el contrato temporal por necesidad de mercado es aquel que se celebra entre un empleador y un trabajador con el objeto de atender incrementos coyunturales de la producción originados por variaciones sustanciales de la demanda en el mercado, aun cuando se trate de labores ordinarias que forman parte de la actividad normal de la empresa y que no pueden ser satisfechos con personal permanente. Esto puede ser renovado sucesivamente hasta el término máximo establecido en el artículo 74 de la presente ley. Entonces, para tal caso vamos a revisar el artículo 58 y el artículo 74 para poder desarrollar este tema el día de hoy. Pero lo más importante dentro de este tema, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de aplicar o al momento de contratar un personal bajo esta modalidad es el contrato temporal por necesidad de mercado. Deberá constar la causa objetiva que justifique la contratación temporal. ¿Por qué nos precisa la norma respecto a este tema de la causa objetiva? Resulta que naturalmente las grandes o pequeñas empresas emplean esta modalidad para violar todos los derechos constitucionales de los trabajadores y de esa manera pues no pagar los beneficios o no contratarlo bajo una modalidad indeterminada, lo cual pues la acarrea una protección al despido tal como lo establece la Constitución Política del Perú en su artículo 27 y el artículo 22 respecto al derecho al trabajo que tiene toda persona, ¿no? En efecto, es un punto importante en la cual nosotros vamos a desarrollar y vamos a revisar jurisprudencias para tener en cuenta respecto a este tema. En efecto, es un punto muy relevante que nosotros al momento de contratar a una persona tenemos que aplicar correctamente este artículo para de alguna manera pues no vernos envueltos en problemas judiciales contra los trabajadores, porque al momento que nosotros estamos dentro del ámbito de la justicia nos van a pedir que acreditemos el tema de la causa objetiva. Vamos a revisar un tema de un contrato para poder especificar lo que corresponde a la causa objetiva. En este contrato, por ejemplo, en la cláusula tercera nos habla sobre el objeto del contrato y nos dice que la causa objetiva determinante de la contratación es cumplir con el proyecto firmado con un nuevo cliente, tendido de fibra óptica para la empresa Cobra Perú SAC, hecho que consta en los actos jurídicos celebrados con nuestro cliente. En efecto, este empleador está contratando un ingeniero supervisor del tendido de la fibra óptica. Entonces, la causa objetiva se demuestra porque naturalmente esta empresa, que es el rubro telecomunicaciones, ha firmado un nuevo contrato con la empresa Cobra, pero resulta que este contrato, este personal que tiene, no puede de alguna manera cubrir estas nuevas actividades o este nuevo campo en la cual se va, digámoslo, a desarrollar el tendido de la fibra óptica, por lo cual se requiere de un supervisor, lo que es naturalmente en el tendido de la fibra óptica. A lo mejor se requiere un administrador, un asistente administrativo, un asistente contable. De esa manera nosotros estaríamos dando cumplimiento a lo que es la causa objetiva. ¿Y cómo se demuestra la causa objetiva? Se demuestra con los contratos firmados con la empresa Cobra. Se demuestra con el tema de la actividad que no se va a desarrollar dentro de la empresa, naturalmente donde tiene sus actividades. Entonces este punto es relevante. Entonces esta causa objetiva es fácilmente demostrable porque tendríamos toda la documentación, lo que corresponde al tema de la firma de un, digámoslo, proyecto con un nuevo cliente, en la cual pues no se puede dar, digámoslo, abasto con el personal que naturalmente la empresa tiene en planilla. Entonces este contrato va a ser temporal con ese trabajador porque también el trabajo es temporal con la empresa.
necesita de una mano de obra más naturalmente de la que tiene, pero esto termina en cuando también el contrato se termina con la empresa cobra, en cuando se termine todo el tendido de la fibra óptica en un determinado o una determinada ciudad en la cual se ha firmado. En efecto, pues se cumple perfectamente lo que nos precisa el artículo 58 respecto a la, digámoslo, modalidad y lo que corresponde a la causa objetiva. Para tal caso, entonces, nosotros vamos a comentar respecto a diferentes jurisprudencias de este tema que se ha venido desarrollando y que se vienen desarrollando y que las empresas naturalmente mal utilizan respecto al tema de este tipo de modalidades para obviamente evadir las responsabilidades y violar los derechos fundamentales lo que corresponden a los trabajadores. Por ejemplo, tenemos lo que corresponde a una casación, lo que es naturalmente la casación laboral, la 16529 del 2014, en la cual esta empresa Filasur, sociedad anónima, contrata al señor Rogelio Barbosa II como un tema operario de maquinaria. ¿Y cuál es la modalidad de esta contratación? Esta es un, digámoslo claro, procedimiento de violación de los derechos que corresponde naturalmente a lo que es a un trabajador, ¿no? De esa manera, pues, desnaturalizando lo que nos manda la norma. ¿Cuál era la modalidad de esta empresa según esta casación que, digámoslo, tenía? En todo caso, que aplicaba este empleador contra este trabajador para no pagar sus beneficios y de alguna manera no tener, pues, que, digámoslo, tener un personal a plazo indeterminado. Resulta que este señor lo contrataron de alguna manera para que pueda apoyar o pueda, digámoslo, trabajar en el departamento, lo que es de movimiento de maquinarias, y vamos a revisar lo que hacía esta empresa al respecto. Es sorprendente, pero esto sucede al respecto. Este señor ingresa a trabajar, pero le venían, por ejemplo, firmaba contrato por 3 meses y luego lo hacían, por ejemplo, acá tenemos. Vamos a revisar este temita que es muy importante al respecto. Nos dice que el contrato de trabajo plazo fijo sujeto a modalidad por necesidad de mercado, fojas 94 por el periodo comprendido desde el 7 de abril del 2008 hasta el 7 de julio del 2008. En efecto, para atender los incrementos de los clientes, diseño y color, sociedad anónima, Top y Top, sociedad anónima, Textil San Cristóbal, sociedad anónima. Correcto. Entonces, de esa manera contrataron personal para que pueda atender a estos clientes. Este señor manejaba el tema de la máquina y obviamente su causa objetiva querían demostrar que era para que atienda a estos clientes. Perfecto. En efecto, pero luego terminaba el plazo firmado por el contrato, le volvían a prorrogar el tema, lo que corresponde digámoslo, al contrato, ¿no? Perfecto, pero no bastaba si nosotros revisamos las constantes prórrogas que le hacían y luego lo liquidaban, lo volvían a contratar. Por acá tenemos prórroga, tenemos liquidaciones, tenemos de nuevo contrataciones, de nuevos prórrogas. En efecto, era una modalidad para no darle, digámoslo, la figura indeterminada, lo que manda la ley, y de esa manera, pues, el trabajador tenga, digámoslo, la protección del despido arbitrario o el despido del trabajo, ¿no? Nosotros podemos dar cuenta de este tema, que era la figura que naturalmente contrataban, liquidaban, volvían a contratar. Tenemos prórroga, tenemos prórroga. En efecto, esta casación hace exclusivamente referencia, y cuando lo llevan a juicio o cuando este trabajador lo denuncia a esta empresa, y que alega esta empresa o este empleador, alega que está dentro de la normativa porque lo permite el artículo 74, digámoslo, contratar de esa manera, ¿no? Entonces, cuando lo llevan a casación, obviamente ya este tema se queda zanjado, porque el fallo fue en contra de la empresa por utilizar una modalidad que no está de acorde a la normativa, y es más, no ha podido sustentar el tema de la causa objetiva por la cual nos precisa la norma, y de esa manera, pues, tenía que hacer la reposición al señor Rogelio Barbosa.
Ese es un tema importante que nosotros debemos tener en cuenta, y siempre nosotros hemos visto estos casos que se amparan entre la norma para obviamente aparentar dar una legalidad, lo que corresponde a un contrato indeterminado, y de esa manera pues desnaturalizan el tema, lo que corresponde a una actividad. Si bien es cierto, nosotros siempre precisamos que en tema de contratación siempre hay la desnaturalización del contrato, porque se aplica la primacía de la realidad y en efecto pues se termina reponiendo o se termina indemnizando al trabajador. Por ello que es importante, entonces, ¿qué nos precisa el artículo 74 al respecto? Que este empleador alega que él no ha violado la norma, que está correctamente aplicado, digámoslo, a derecho. En efecto, vamos a revisar el artículo 74 del mismo cuerpo normativo que estamos analizando para poder de alguna manera pues comentar este tema en la cual pues este empleador alegaba. En efecto, el artículo 74 nos precisa: dentro de los plazos máximos establecidos en las distintas modalidades contractuales señaladas en el artículo precedente, podrán celebrarse contratos por periodos menores, pero que sumado no excedan dicho límite. ¿Y cuál es el límite para este tema? Es 5 años. Entonces, esta empresa o este empleador, en la cual pues se ha ido a casación, alegaba o alega que no ha superado el tiempo máximo de contratación de este señor Barbosa. Este empleador, que se llama Filasur SAC, obviamente se ceñía respecto al artículo 74, pero lo que no pudo demostrar o lo que no estaba a derecho es respecto a la forma, no pudo demostrar la causa objetiva, lo que naturalmente nos precisa el artículo 58 de este cuerpo normativo, en la cual pues debemos tener en cuenta, debemos tener presente y no debemos violar este principio, lo que corresponde a los derechos de los trabajadores, y pues de esa manera el trabajador le ha interpuesto una demanda y sale pues ganando por este tema, porque no se logra demostrar los hechos. Bien, en efecto, este es un, digámoslo, punto importante a tener en cuenta, pero también vamos a revisar un tema también relevante respecto a una sentencia del Tribunal Constitucional respecto a un trabajador. En esta sentencia, que es el tema del expediente 001-998-2013 de Tacna, que hace referencia o a qué concluye esta sentencia. Esta sentencia naturalmente hace referencia a lo que es también a la causa objetiva. Resulta que este empleador, lo que es la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Tacna, no pudo acreditar, en todo caso, al momento de hacer la contratación bajo esta modalidad por necesidad de mercado, no establece lo que es la causa objetiva. Si bien es cierto, en el descargo que hace esta digámoslo, caja municipal, precisa que es de conocimiento público, que respecto al tema del incremento de actividad por el tema, naturalmente por la campaña escolar, que se dan nuevos créditos y que necesitaban un asistente contable, y de esa manera pues se veían en la necesidad de poder contratar a una persona idónea para el puesto. Pero lo que nunca pudo acreditar y nunca estuvo en los contratos establecidos, el tema de la causa objetiva. Por ello es que es importante, cuando se elabora un contrato sujeto a modalidad por necesidad de mercado, se tienen que establecer todas las pautas que se requiere para poder acreditar ante las instancias correspondientes, como por ejemplo el tema de la causa objetiva. La causa objetiva tiene que estar ceñida respecto a todos los procedimientos establecidos dentro de la norma. Por ejemplo, en este caso que nosotros estamos revisando, ellos dicen es de conocimiento público, pero si no está, digámoslo, precisado, no está establecido dentro del contrato, pues no es factible poder probarlo ante las instancias correspondientes. En efecto, en el tema en concreto de este caso de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Tacna, sociedad anónima, por ejemplo, el tema, ellos hacen referencia a la campaña, ¿no? Pero sin embargo, cuando despiden al trabajador o cuando cesan en todo caso al trabajador, la campaña de crédito no se ajusta a la realidad. Un mes después de haber terminado esta campaña escolar, entonces la parte del juez hace
el tema de la apreciación que no se ajusta a la realidad ni siquiera desde un punto de vista pues de análisis común. Y de esa manera pues le terminan dando digámoslo, el veredicto, le terminan favoreciendo al trabajador y demandan pues que el empleador reponga al trabajador. Entonces, en concreto, tenemos que tener presente todos los preceptos establecidos dentro de los cuerpos normativos para no caer en este tipo pues de vacíos, argumentando que, digámoslo, se ajustan a la realidad y contratar pues personal bajo esta modalidad. Sin embargo, califican pues para estar con un contrato indeterminado. Entonces eso es lo complicado de analizar los casos en concreto y de hacer un contrato pues establecido de acorde a la realidad. Debemos comentar que el tema de este contrato ahora no es obligatorio enviarlos al Ministerio de Trabajo, pero sí es obligatorio que estén firmados, y de alguna manera siempre nosotros recomendamos que si tiene firma o en todo caso con firma notarial es mucho mejor, porque eso le da la legalidad al caso, ¿no? Entonces, estimados amigos, cuando estamos frente a la contratación de un personal que se requiere para temas eventuales, que naturalmente se ajustan a los temas coyunturales, y se necesita pues establecer todo el procedimiento legal para no tener complicaciones dentro del ámbito laboral, y de esa manera evitarnos todos los procesos engorrosos que pueden, digámoslo, significar seguir pues un juicio ante las instancias que corresponden. A tener en cuenta estos procedimientos para no cometer los errores y pues seguir el tema de la legalidad, que no cuesta mucho, el tema de la correcta aplicación de estos, digámoslo, de las normas establecidas dentro del ámbito laboral. Bien, queridos amigos, espero que este comentario sea de ayuda para todas las personas que estamos inmersos dentro de la asesoría, y nos vemos en un próximo material. La disculpa del caso, estamos un poco resfriados, pero estamos cumpliendo con estos temas que tenemos establecidos para el día de hoy lunes. Que tengan un bonito inicio de semana. Nos encontramos en un próximo capítulo.